El tema que vamos a compartir esta noche es la vida espiritual. ¿Cómo es? Esto va a ser una introducción de lo que vamos a tener en sucesivas reuniones. Vamos a estar hablando un poco más profundamente de cosas que muchas veces las damos por entendidas, que por ahí no se las comprenden bien, ¿de acuerdo? Este es un tema que muchas veces lo vemos en quienes son ministrados y que no tenemos la oportunidad a veces de darlas aquí. Así que yo quiero que usted escuche, preste atención, tome la iniciativa de meditar en su casa esta palabra, ¿sí? Traiga papel y lápiz, anótela, véala después en internet, escúchela de nuevo, ¿sabe? Tiene que sacarle provecho a esto. Amén. Porque Dios quiere hacer que su vida crezca mucho más aún. Cuando hablamos de vida espiritual, nos referimos a esa vida que sale ¿de dónde? Que sale del Espíritu. Usted tiene que entender que la palabra de Dios nos enseña que el hombre, recién lo decíamos, es cuerpo, alma y espíritu. El gran problema es que a nadie nos enseñó a vivir en el poder del Espíritu. Generalmente conocemos la vida del alma. La vida del alma tiene que ver con las emociones, con los sentimientos, con los pensamientos, con los deseos, con la voluntad. Y la mayoría de nosotros aprendimos a vivir así. Aprendimos a vivir en función del alma. Aprendimos a discernir en función de lo que sentimos adentro. Y muchas veces nos equivocamos, ¿verdad? Yo creía tal cosa y había sido otra. Porque empezamos o tratamos de discernir desde el alma. Entonces usted tiene que entender que el Espíritu de Dios, cuando viene a nuestras vidas, activa la vida espiritual. Diga conmigo, vida espiritual. Que no es lo mismo que la vida almática, que no es lo mismo que la vida del alma. La vida espiritual es una vida más profunda que tiene diferentes reglas a la vida del alma. Todos nosotros conocemos perfectamente lo que es la vida del alma, la experimentamos. Y el problema está en que muchos de nosotros no tenemos experiencia espiritual. Y lo peor aún es que le hemos llamado espiritual a las cosas del alma. ¿Me entienden? Entonces, a través de estas reuniones vamos a tratar de acercar algunas herramientas y conceptos bíblicos que nos ayuden a tener un encuentro más profundo o tener una comprensión un poco más grande y espiritual de lo que es la vida espiritual. Amén. Amén. La lectura que vamos a tener está en Hechos, capítulo 9, versículo 31. Hechos 9, 31. Búsquelo, por favor. Quiero, dicho sea de paso, dejarle la inquietud. Yo no sé si usted, yo sé que muchos hermanos, y con mucha alegría lo digo, hay muchos hermanos que están retomando la lectura de la Biblia con el propósito de leerla en forma completa, ¿sí? Me alegro mucho. Yo sé que lo van a lograr porque es una bendición para todos el poder leer toda la Biblia, pero a mí me gustaría invitarles a que, paralelo a lo que ya van leyendo, puedan volver a leer Hechos de los Apóstoles. Amén. Pero que al leerlo le digan, Señor, mostrame la obra del Espíritu Santo. Algunos comentaristas dicen que realmente este libro, en lugar de llamarse Hechos de los Apóstoles, tendría que llamarse Hechos del Espíritu Santo, porque es uno de los libros en donde más se nota, no solo que se nombra, sino que se nota la presencia de Dios a través del Espíritu Santo obrando en la incipiente, en la naciente iglesia en aquel entonces. Y allí, hablando de esta iglesia, dice así, Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Las iglesias que tenían paz. Qué bendición, ¿no? Una iglesia donde hay paz. Una iglesia que tiene paz es una iglesia que puede transmitir la presencia de Dios. Pero no solo que tenían paz, sino que eran, ¿qué cosa? Edificadas. Esta mañana estábamos hablando justamente de edificar la iglesia con nuestros hermanos de la iglesia anglicana.
edificar la iglesia tiene que ver no solo con lo que hago cuando vengo a este lugar, sino que edificar la iglesia de Cristo tiene que ver con el día a día. Estudiantes, ¿sabes por qué te tiene que ir bien? Porque vos estás edificando la iglesia de Cristo. Vos no podés decir que sos una piedra de la iglesia del Señor si te va mal en la escuela. Te tiene que ir bien. Y no es una exigencia, no es que como pastor te estamos diciendo te prohibimos que te vaya mal. No, sí, muchas veces hay cosas que se presentan difíciles, pero lo normal es que te vaya bien, porque sos parte de un edificio que se va edificando. Y en la medida que yo como estudiante me edifico, que como papá me edifico, que como esposo me edifico, que como hijo me edifico, entonces estoy produciendo una edificación en la iglesia. Amén. Y este es trabajo de todos nosotros. A veces pensamos que edificar la iglesia es estar acá al frente o tener algún ministerio, pero todos nosotros tenemos el ministerio dado por el apóstol, el ministerio de la reconciliación. Es decir, estamos llamados a reconciliar a las personas con Dios. ¿Sabes por qué le va mal a este mundo? Porque se alejó de Dios. En la Constitución Nacional dice, invocando a Dios, fuente de toda razón y justicia. Y más adelante, años después, en las leyes, dictaminamos cosas que están totalmente ajenas al propósito de Dios. ¿Me está entendiendo? El mundo le está dando la espalda al Señor. Y tenemos que aprender a retomar este ministerio y reconciliar a la gente con Dios. Pero esta iglesia era edificada andando en el temor del Señor. Una cosa que produce el Espíritu de Dios es el temor de Dios en nuestras vidas. Es decir, se activa la conciencia de la presencia de Dios y entonces ya no andamos como si estuviésemos solos, sino que nos damos cuenta que Dios está juntamente con nosotros. Entonces ya las cosas no son como antes, porque sentimos su presencia y su compañía en nuestras vidas. Amén. Tenemos que aprender a desarrollar el temor de Dios en nosotros, es decir, el respeto hacia Dios, la reverencia que Dios se merece, porque cuando hay esto, hay presencia de Dios en una congregación. Dice, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Mire usted lo que hace el Espíritu Santo, acrecenta y fortalece las iglesias. Cuando en una iglesia el Espíritu Santo está, es como cuando uno destapó una gaseosa en una plaza, ¿sí? Sirvió un vaso y ¿qué pasó? Aparecieron las abejas, ¿vieron las abejitas? Empiezan a venir. Cuando estábamos con María Inés, le compro un helado, estábamos en Salta, le compro un helado, estábamos por allí, abrió el helado, ¡pum! Dos, y ustedes ya saben cómo es mi esposa, se enteró todo Salta que se le había sentado dos abejas en el helado. Ahora, ¿sabe? Pero esto es algo normal y esto es algo natural. Cuando el Espíritu Santo está, la gente se da cuenta. Cuando Jesús iba, no hacía una campaña, ponía pasacalles, pasaba un auto radial, vecinos de Jerusalén, esta tarde Jesús va a estar haciendo milagros. No, la gente se enteraba y empezaba a acercarse porque estaba Jesús. Cuando el Espíritu Santo está en tu vida, la gente que está a tu alrededor va a empezar a dejar de sentirse sedienta, va a empezar a sentir satisfacción de Dios y va a buscar ir a donde estás yendo. Amén. Dios va a acrecentar la iglesia cuando dejes fluir lo del Espíritu Santo en tu vida. Ahora bien, para poder entender un poco más sobre el estado de nuestras vidas en relación al Espíritu Santo, vamos a hablar de 3 estados que podemos tener nosotros frente al Espíritu Santo, ¿sí? 3 experiencias espirituales. La primera es estar con el Espíritu Santo. Es decir, yo estoy donde el Espíritu Santo está. Y obviamente eso produce en mí experiencias muy buenas. Es decir, siento la presencia de Dios, comprendo muchas cosas, se me aclaran muchas cosas porque el Espíritu Santo está, ¿sí? Esto es lo que podemos ver en Juan capítulo 14, acompáñenme, Juan capítulo 14 del 15 al 17. Esto experimentaban los discípulos del Señor en un comienzo, cuando ellos caminaban con Jesús. Dice así, Juan capítulo 14 del 15 al 17.
Dice así la palabra: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Es decir, que para recibirlo hay que tener un encuentro con Él, le tenés que conocer. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es decir, los discípulos en esta etapa de sus vidas, ellos conocían del Espíritu Santo porque estaba con ellos, pero todavía no estaba en ellos. ¿Estás entendiendo? Entonces, estar con el Espíritu Santo es una experiencia buena, pero diga conmigo, no es lo suficiente. No es lo suficiente. Porque no es todo lo que... No vas a poder disfrutar todo lo que el Espíritu Santo tiene para tu vida. Los discípulos estaban con el Señor y del Señor fluía el Espíritu Santo. Los milagros que Jesús hacía eran por el Espíritu Santo que estaba en Él. Él dijo que desde el interior de aquellos que creen en Él iba a fluir el Espíritu Santo. Y Él decía justamente esto, dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en Él, porque todavía no había venido el Espíritu Santo en el resto de las personas. Amén. Es decir, los discípulos estaban y caminaban con Jesús, que tenía el Espíritu Santo, estaban con el Espíritu Santo. Esto les pasa a aquellas personas que están con vos en la casa y que no conocen todavía al Señor. Sienten la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. ¿Me entiendes? Y eso los inquieta. Y es por eso que cuando estás con algunas personas te dicen: ay, pero quédate un rato más, porque me llené de paz cuando estaba. ¡Ay, qué bien que me ha hecho! Y entonces te agarran a veces como psicólogo y te empiezan a contar sus problemas. Y vení que te quiero contar lo que me ha pasado. Lo que le pasa a esa persona es que percibe en su espíritu que hay algo diferente en vos. Esa persona está con el Espíritu, pero todavía no tuvo un encuentro con el Espíritu. ¿Estás entendiendo? Sí. Muchos de nosotros nos pasa eso. Nos hemos acostumbrado a estar con el Espíritu Santo, es decir, venimos a las reuniones, nos sentimos bien, pero después nos vamos a la casa y empiezan los problemas. Y uno dice: pero ¿cómo era? Y ahí en la iglesia lo entendía tan bien y ahora ya no lo entiendo. ¿Sabes por qué no lo entendés? Sencillamente porque no has tenido una experiencia más profunda con el Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo está en la persona, las cosas son diferentes. Vamos a la segunda experiencia. Es decir, podemos estar con el Espíritu Santo. También podemos tener la experiencia de que el Espíritu Santo esté en mi vida. Mirá lo que pasó, Juan capítulo 20, versículo 22. Búscalo por favor. Esto dice el Señor Jesús. Dice así la palabra, Juan 20, 22. ¿Ya lo tienes? ¿Qué pasó? El aire acondicionado les endureció los dedos. Esta es la otra experiencia, que es la experiencia que la mayoría de nosotros tenemos. Y habiendo dicho esto, dice el Señor Jesús, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Por qué les dijo recibid el Espíritu Santo? Porque todavía no habían tenido esta experiencia. ¿Me está comprendiendo? Entonces el Señor Jesús les impartió lo que tenía Él. Les dijo: recibid el Espíritu Santo, sopló sobre sus vidas. ¿Está comprendiendo? Ahora, esta es la experiencia que tiene toda aquella persona que cree en Jesucristo. Dice la palabra de Dios que cuando creemos en Jesús, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, el Espíritu Santo empieza a habitar dentro de nosotros. Pero diga conmigo, no es suficiente. No es suficiente. Es bueno, está buenísimo tener el Espíritu Santo, pero en la mayoría de los casos el Espíritu Santo simplemente es una referencia en nosotros y no la fuente del poder de nuestras vidas. Tenemos el Espíritu Santo, pero todavía seguimos andando en función de nuestra alma. Tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros, pero todavía andamos pensando y según lo que pensamos hacemos,
¿Andamos sintiendo y según lo que sentimos hacemos? ¿O andamos deseando y según lo que queremos hacemos? ¿Me está entendiendo? Y después decimos, pero ¿por qué la vida espiritual no crece en mí? Porque no es suficiente tener el Espíritu Santo en nosotros. No estoy hablando de salvación, estoy hablando de vida espiritual, es decir, de experimentar una vida espiritual donde se caracterice la presencia de Dios, donde pasen milagros, donde pase sabiduría de Dios, donde pase conocimiento de Dios, donde ocurra la ciencia de Dios a través de nosotros. Para que esto suceda es necesario un paso más adelante por el que los discípulos tuvieron que pasar. Miren, vamos a este paso que se llama ser bautizados con el Espíritu Santo. Y aquí viene una gran controversia en mucha gente, ¿sí? Hay quienes escribieron libros sobre que el bautismo del Espíritu Santo no es, otros que escribieron otro libro sobre lo que el bautismo de que el bautismo del Espíritu Santo sí es, y yo me quiero quedar con lo que la Biblia dice. ¿Qué les parece? Amén. Así que dejemos, si usted leyó el que decía no, déjelo, y si usted leyó el que decía sí, déjelo también. Porque lo que más tenemos que tener los hijos de Dios es la palabra de Dios, no lo que diga el hombre. Amén. Así que vamos a ver lo que dice el Espíritu Santo aquí. Hechos capítulo 1, 4. Aquí está contando Lucas, el que escribe este libro, de los momentos en los que Jesús se está despidiendo de sus discípulos. Hechos 1, 4. Después de Juan sigue Hechos. ¿Ya lo tienen? Bueno, tomo como un sí su silencio. Dice así: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Qué les dijo? A estos discípulos que él había soplado y les había dado el Espíritu Santo, les dijo: hay algo que les falta, muchachos, y es que ustedes sean bautizados con el Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo, ya lo explicaría, después lo vamos a ver un poquito más adelante, el apóstol Pedro lo explicaría como que fuese derramado el Espíritu Santo sobre las personas, fuesen inundados del Espíritu Santo. ¿Está entendiendo? Ya no es que solamente yo tengo el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo empieza a tomar cierto control en mi vida y a través de mi vida. ¿Me está entendiendo? Es decir, es una inundación de Dios en mi ser que produce que mi vida ya no sea lo mismo. Amén. Aquí estamos entrando en algo que ya, por ahí ya entramos en un terreno donde, pastor, esto yo como que no lo veo, Sí sabía, pero ¿y eso me va a pasar a mí? ¿Y qué te parece? ¿Para qué te trajo Dios a la iglesia? Para que vea lo que le pasa a los otros, para que experimentes. Amén. Este es el problema, de que mucha gente se larga a servir a Dios con el Espíritu Santo, pero no habiendo tenido una experiencia de llenura del Espíritu Santo en su vida. Entonces, fracasan. O aquellos que habiendo recibido la llenura del Espíritu Santo desprecian después el poder del Espíritu y eligen vivir según sus propios pensamientos, según sus propias ideas, fracasan. Porque hacen que la vida espiritual de Dios, en lugar de fluir a través de ellos, deje de hacerlo. Amén. Jesús entonces les dice: ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Cuando aquí la controversia que muchos planteaban era que decían: bueno, esto es para la iglesia de ese tiempo, era para los discípulos nomás, porque ellos después tenían que hacer la tarea. Pues nada de eso dice la Biblia. En ninguna parte de la Biblia dice esto era solamente para esa gente. Simplemente está relatando lo que sucedió con los primeros, y por eso le digo, lea después Hechos de los Apóstoles y se va a dar cuenta que con todos aquellos que creían en Jesús, ¡bumba!, venía una experiencia espiritual terrible, una experiencia espiritual. Amén. A ver, para que entendamos un poquito una experiencia espiritual. ¿Cuántos de ustedes estuvieron el año pasado cuando hubo de pronto en este lugar un aplauso que duró, no me acuerdo si 20 minutos o 15 minutos? ¿Se acuerdan? Una hora. No, yo pensaba que estaba exagerando. Bueno, casi una hora. Casi una hora estuvimos aplaudiendo.
ni nos pusimos de acuerdo, pero era una convicción que entró de todos nosotros de la presencia de Dios en este lugar. Eso es una experiencia espiritual. Hace 2 o 3 domingos atrás también sucedió algo maravilloso, y generalmente con estos aplausos. ¿Me está entendiendo? Ahora, no quiere decir que yo aplaudo y vengo el pie de la presencia de Dios. No, no, no. Quiere decir que algo sucedió que nos llevó a aplaudir. Una experiencia espiritual es algo que se nota, gente. No es algo que sucede así nomás. ¿Entiende? Yo muchas veces me convencí a mí mismo de que las cosas eran así, pero no es así. Cuando el Espíritu, diga conmigo, cuando el Espíritu Santo viene, se nota. Pero tenés que ser sensible a lo del Espíritu. Yo sé que muchos por ahí tenemos miedo, porque mucha gente le llamó cosas del Espíritu a las cosas que no eran del Espíritu, pero no estamos buscando las cosas que no son del Espíritu. Amén. El cumplimiento de esta experiencia está registrado en Hechos capítulo 2. Mire lo que pasó. Jesús le dijo: muchachos, ustedes tienen el Espíritu Santo. Ya Jesús en Juan 20 le había soplado y le había dado el Espíritu Santo. Ahora, en Hechos capítulo 2, versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cómo estaban? Unánimes juntos. Juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Amén. Esta experiencia, que la conocemos como la experiencia del Pentecostés, es la experiencia y el cumplimiento de la promesa que el Señor Jesús le había hecho a sus discípulos: si yo me fuere, no los voy a dejar solos, Dios va a enviar el Espíritu Santo sobre ustedes, y les conviene que así sea, decía el Señor Jesucristo. Esto es lo que el Señor les dijo: vayan a Jerusalén, permanezcan allí juntos, porque ustedes necesitan todavía ser bautizados por el Espíritu Santo. Ser bautizados por el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y seamos llenos de Él. ¿Qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Una persona llena de algo es una persona que se le nota. Cuando una persona está llena de vino, ¿se nota? ¿Por qué se nota? Porque trata de pararse derecho, pero se va nomás, ¿verdad? Trata de demostrar que yo estoy bien, pero yo estoy bien. Es lo primero que dice, ¿no? Yo estoy bien. Si uno ya por la forma de hablar y por los ojos colorados y por todo eso, uno ya se da cuenta, y por el olor, ¿viste? Uno se da cuenta que esta persona está llena de ¿qué? De vino. Pues bueno, ser lleno del Espíritu Santo es algo que se nota, gente. Ahora, no es que se te nota porque andes mareado, porque te estés cayendo solamente, porque son experiencias que uno no las puede explicar, pero son experiencias que pasan cuando una persona recibe algo del Espíritu Santo, ¿sí? Algunos se caen, otros lloran, otros a veces se sienten un mareo, otros dicen: no me pasó nada, pero yo no entiendo, antes era así y ahora iba pateando las piedritas, como decía la hermana, y ahora ya estoy contenta, ¿me entiende? Algo me sucede, se me transforma la vida. Pero yo tengo que empezar a trabajar sobre esa transformación que empezó a suceder en mi espíritu, no en mi alma. Amén. El apóstol Pedro, cuando le preguntan: ¿y qué está pasando acá? Entonces Pedro dice, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Muchos dicen que algo pasaba, andaban medio tambaleándose, o decían: estos están borrachos, ¿qué pasa? Que hablan en otros idiomas, bueno, yo no sé si los borrachos hablan en otro idioma, creo que no, ¿verdad? Pero algo les pasaba que decían: estos no están ebrios, porque decían: estos están borrachos, ¿sí? Algo pasó en sus vidas. Algo sucedió, algo tremendo, ¿entiende? Y todo el pueblo estaba mirando y decía: ¿qué pasa acá? Y el otro decía: para mí que estos están borrachos, estos están tomando, en vez de estar orando, estaban de tomar, por eso andan así. Y entonces Pedro dice: gente, no están ebrios.
Mas esto, versículo 16, capítulo 2, dice, es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Pregunto, ¿esta profecía para cuándo es? ¿Ya se cumplió y ya no se vuelve a cumplir? Esta es una profecía que está hablando de los postreros días, y estamos en los postreros días, que han comenzado con la ida, con el arrebato de Jesús al cielo, la venida del Espíritu Santo. Él está preparando la venida del Señor Jesucristo a la tierra, la venida triunfante de Jesús sobre su iglesia. Está preparándonos. Y Él está ansioso, deseoso de encontrar corazones que quieran ser llenos de Él. No corazones que quieran tener el Espíritu para seguir haciendo lo que se les dé la gana, sino corazones que estén preparados para ser llenos del Espíritu Santo, de tal manera que así como el borracho pretende ponerse firme y no puede, así aquel que esté lleno del Espíritu Santo ya no puede hacer lo que quiere, ya no puede hacer lo que le gusta, sino que sencillamente hay un poder en él que lo lleva a hacer lo que Dios quiere. Amén. Eso es lo que Dios está buscando. Pero para eso Dios necesita gente que quiera ser llena, bautizada por el Espíritu Santo. No gente que cuando Dios les dice, muchachos, ustedes necesitan ser bautizados en el Espíritu Santo, no hubiera sucedido este milagro si los discípulos le hubieran dicho, ¿y dónde dice que tenemos que ser bautizados? A ver. Y a ver, Jesús, ¿y qué es eso de ser bautizado? Que yo nunca lo experimenté. ¿Y por qué tenemos que estar esperando, Señor? ¿Y por qué no lo podemos hacer nosotros nomás? ¿Me está entendiendo? Esa es la clase de iglesia que hoy tenemos por delante. Una iglesia que le da más importancia a sus razonamientos que a la fe que Dios nos ha dado. Yo no te puedo explicar la vida del Espíritu, porque no se puede explicar con palabras humanas. Yo no te puedo explicar lo que es ser lleno del Espíritu Santo, porque no hay palabras humanas que puedan explicarlo. Pero sí te puedo decir que ser lleno del Espíritu Santo es entrar en una dimensión de vida donde la vida que habías aprendido a vivir ya no te sirve, donde los deseos que tenías antes ya no están, o ya no les llevas el apunte, donde los sentimientos que antes te dominaban, te deprimían, te hacían quedar en casa, ahora se han ido, porque hay un deseo mucho más profundo, un sentimiento que viene del Espíritu, que te hace dar cuenta que en Cristo somos más que vencedores, que por medio de aquel que nos amó podemos levantarnos aún en los momentos más difíciles y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Gente, ser lleno del Espíritu Santo es la experiencia que necesitamos para poder desarrollar la iglesia de Dios aquí en la tierra, para seguir edificando y acrecentando la iglesia de Dios aquí en la tierra. Esto es lo que el apóstol les decía, esto es lo que se ha profetizado. ¿Y sabés qué dijo Dios? En los postreros días derramaré de mi Espíritu. Dios lo querrá hacer acá, pero estoy seguro que sí, porque esta palabra es verdadera y cierta y es de Dios. ¿Y sabes por qué no lo hace? Porque muchos de nosotros no lo queremos. Porque queremos seguir viviendo en esa vida que nosotros podemos controlar, en ese cristianismo que yo puedo decir hasta aquí sí, hasta aquí no. Y no queremos un cristianismo donde el Espíritu Santo sea el que guíe y el que dirija nuestras vidas como Él quiera y no como nosotros pensamos. ¿Me está entendiendo? Entonces, entrar en la vida del Espíritu es entrar en una vida donde vamos a ser sí o sí mudados. Lea después en 1 Samuel lo que el profeta le dice a Saúl. El Saúl le dice, vas a encontrar una comitiva de profetas. Y entonces vas a ser lleno del Espíritu Santo. Y vas a ser mudado a otro hombre. Vas a ser mudado a otro hombre. ¿Sabes qué te hace falta? Una buena mudanza de vos mismo. ¿Que no te das cuenta que en tus fuerzas no se puede? ¿Que no te das cuenta que es feo parecer y no ser?
Pero cuando el Espíritu Santo se hace presente en la vida de una persona, esa persona es mudada a otra persona. ¿Sabes a qué persona? A la persona de Cristo. Cuando una persona es llena del Espíritu Santo, es una persona que no necesita tener un pastor al lado para portarse bien, sino que sabe que nada menos tiene a Dios a su lado. No solo al lado de Él, sino dentro de Él y sobre Él. Que lo guía, que lo fortalece, que lo hace levantarse aún en aquellos momentos que otros se quedan en tierra, se quedan tirados. Sencillamente porque el Espíritu Santo ha venido a sus vidas. Creer en Jesús es creer todo esto. Las personas, cuando leas Hechos de los Apóstoles, te vas a dar cuenta, cuando creían en Jesús, podían creer sus palabras. Jesús les había dicho: yo me voy, no los voy a dejar solo. Viene sobre vosotros el Espíritu Santo. La gente creía esta palabra y el Espíritu Santo descendía sobre ellos. Y comenzaba a haber un mover tremendo de manifestaciones de la presencia de Dios en la vida de las personas. ¿Sabes? Muchos han simulado la presencia del Espíritu de Dios con locuras humanas, con griteríos y con cosas por el estilo, aunque yo les puedo asegurar que se nota cuando el Espíritu Santo está. Pero tenemos que aprender que si el Espíritu Santo va a estar, tenemos que entender que hay cosas que las va a hacer más allá de lo que nosotros queramos controlar o no. ¿Me está entendiendo? Es como cuando uno está borracho. Yo nunca he estado, pero yo lo que conozco, no se puede controlar, ¿verdad? Y por ahí puede decir: no, yo voy a tomar, pero voy a portarme bien. No puede, porque ya se le manda un chiste, ya hace una cosa, ¿me entiende? Se le nota. No tiene control. No es que Dios va a hacer cosas que nosotros no queramos que hagamos, pero sí Dios necesita que aprendamos a confiar en Él. ¿Me está entendiendo? ¿Me está comprendiendo? Tenemos que aprender que la vida en el Espíritu no es algo que lo voy a entender acá en mi mente, pero sí es algo que necesito experimentar. Amén. Así que yo quiero terminar esta introducción, después vamos a seguir viendo más, invitándote a decirle al Señor la verdad. Si nunca has experimentado el Espíritu Santo, este es un buen momento de decirle: Señor, la verdad, la verdad, la verdad. Como aquellos discípulos le dijeron: mira, la verdad, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo o no hay Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Nunca nos habían hablado de Él. En otro caso, hubo discípulos que dijeron: sí, nosotros hemos creído en Jesús, pero no ha venido el Espíritu Santo todavía sobre nosotros. Y los apóstoles oraron y el Espíritu Santo vino a sus vidas. Gente, no hay peor vida que la que se vive en la apariencia, pero no hay mejor vida la que se vive de verdad. ¿No le parece? Cuando uno es auténtico, cuando uno está en donde quiere estar y cuando puede percibir la presencia de Dios en su vida. Cierre un momento sus ojos allí donde están.